Arratsaldeon, buenos días. Gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí con nosotros, compartiendo este momento de reflexión e información sobre el tema de Europa. Gracias a los organizadores, a los periodistas y sobre todo a los ponentes. Los voy a presentar por el orden en el que van a intervenir. Idoia Mendia, que creo que no hace falta extenderse mucho sobre su currículum y su biografía. Ha sido vicelehendakari en el gobierno vasco y ahora es una de las candidatas al Parlamento Europeo. Ramón Jáuregui, que también voy a decir yo sobre Ramón Jáuregui, ha tenido cargos institucionales tanto en el gobierno vasco como en el gobierno español y además ha sido parlamentario. Y por último, el que va a intervenir en tercer lugar, Joaquín Almunia, también cargos en el gobierno español y en la Comisión Europea. Y yo creo que los tres tienen experiencia sobre lo que vamos a hablar y, en primer lugar, lo que voy a hacer yo es hablar de lo que nos ha concitado, lo que nos ha reunido aquí, que es la presentación de la revista Grand Place. Grand Place es la revista que sacamos desde la Fundación María Unendía y este número dedicado a Europa, íntegramente a Europa, es el número 21. Como sacamos 2 números al año, esto quiere decir que ya llevamos 10 años con la revista adelante. Este es el 11º y esperemos que sacar, aparte de este número que ha salido ahora, coincidiendo con las elecciones europeas, pues pensamos sacar otro número que ya estamos en proyecto y el año que viene, pues si no hay ninguna desgracia, pues seguiremos con esta revista. Esta revista la ha coordinado, el tema de Europa lo ha coordinado Ramón Jáuregui. Os voy a hacer una breve... Os voy a decir un poco de qué va la revista. Hay muchos colaboradores. Voy a empezar por el primero, que es Jon Sudupe, que ha escrito en euskera sobre la identidad europea. Es un análisis filosófico sobre cuándo aparece el término Europa. Ramón Jáuregui escribe sobre Europa 2024, desafíos, riesgos y esperanza. Domènec Ruiz de Besa, la importancia de las elecciones europeas de 2024, nuevas normas de gobernabilidad para la Unión Europea, impulso federalista. Juan Fernando López Aguilar, el estado de la democracia en la Unión Europea. Y Josep Borrell Fontelles, Demóstenes llega a Europa. Arantxa González Laya, una nueva gobernanza para el comercio internacional en un mundo desordenado. Ima Rodríguez, el papel geoestratégico de la política comercial y las relaciones Unión Europea-Latinoamérica. Francisco Aldecoa, la ampliación de la Unión Europea en el debate permanente con la profundización. Enrico Letta, mucho más con mercado. Enrico Letta nos envió el artículo en inglés y lo podéis ver en la revista, tanto en inglés, los que sepáis inglés, como en castellano. Joaquín Almunia, sobre las nuevas reglas fiscales. Eider Gardiazabal, financiación estratégica, lo que la Unión Europea necesita. Andreu Misell, la batalla contra la evasión fiscal global que amenaza el estado de bienestar. Claudia Aranzadi, la reforma del mercado eléctrico europeo. Lucía Velasco, a grandes poderes, grandes responsabilidades, gobernar la inteligencia artificial para la humanidad. Iván García, diligencia de vida, cuando Europa se estila a sí misma. Miquel Andabaso y Joan Estierna, la investigación europea, retos y respuestas innovadoras. Y el artículo que cierra el número es el de Nicole Landaburu, Jacques Delors, padre y refundador de Europa. Creo que los nombres son personalidades del mundo de la política y del europeísmo. Y para terminar, yo quiero recordar una frase que trae Jon Sudupe en su artículo, que es una frase de Koldo Michelena, que dice: nosotros, los vascos, además de ser vascos, es que somos profundamente europeos. Lo que aportamos a la europeidad es un color y a veces hasta un sabor y a veces un olor. Y nada, os dejo con Idoia. Buenos días, Idoia. Eskerrik asko Felipe eta egunon guztioi, eta nik lehenengo esango nuke oso ideia ona izan dela holako aldizkari zenbaki bat prestatzea, ez? Gainera orain daukagun hauteskundeen aurrean, oso aproposa da biltzea zenbaki
batean hainbat iritzi eta ideia Europako proiektuari buruz, ez? Eta, bueno, nik hori eskertzen dut asko, oso lagungarria izango da. Urrengo egunetan aukera baduzue irakurtzeko, ikasteko asko Europari buruz, ez? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias a la Fundación Mario Naindia por organizar este evento que nos permite hablar sobre el futuro de Europa y sobre todo por haber tenido la visión con el tiempo necesario de antelación para organizar este número de la revista sobre Europa, con tantas visiones diferentes y tan plural como siempre abordáis los temas, ¿no? Yo creo que eso os da un prestigio con respecto a otro tipo de publicaciones que se hacen. Así que para mí lo primero es deciros que este agradecimiento y este lujo de poder compartir con Ramón y con Joaquín Plantel, ¿no? Me hubiera parecido increíble hace unos años, ¿no? Son dos gigantes del europeísmo. Como decía Felipe, los vascos somos muy europeístas, pues estos son dos vascos practicantes del europeísmo, aunque no estén en la primera línea de la política que vemos todos los días en los medios de comunicación, siguen siendo personas comprometidas con la política pública y con las políticas europeístas, y Europa lo consideran el espacio que más progreso y más cohesión nos ha ofrecido y nos puede ofrecer. Y aquí en esta edición de la revista Gran Place se da una muestra de ello, ¿no? De su compromiso y de su preocupación por este momento decisivo para Europa y por consiguiente para todos los vascos y vascas. Lo es en parte por esa gran duda que plantea Ramón, que debe ser una pregunta que se haga toda la ciudadanía cuando vaya a votar el próximo 9 de junio. Si Europa va a ser capaz de ser un actor global en este nuevo mundo donde podemos ser engullidos por China y Estados Unidos, pero para ello, para conseguir ser ese actor global, Europa debe mantener el rumbo construido en las últimas décadas, una combinación de democracia, justicia social y mercado único. Pero para ello también debemos profundizar en la integración fiscal, con más fondos Next, como defiende Eider Gardiazabal en su artículo, y Europa debe seguir siendo una economía abierta que apuesta por el comercio internacional para así también poder ayudar a que los países del sur global puedan prosperar. Europa debe seguir liderando la lucha contra el cambio climático, porque entre 1990 y 1991, por poneros un ejemplo, la Unión Europea ha reducido sus emisiones en casi un 30% y su Producto Interior Bruto ha crecido un 61%. Y algo en lo que estamos todos de acuerdo: Europa debe ser un actor relevante en el mundo, jugando un papel determinante por la paz en todas las fronteras. Europa debe ser un motor fundamental de progreso en el mundo, con influencia en el nuevo escenario geopolítico que tenemos. Pero todo esto solo será posible si Europa mantiene su rumbo de más Europa, como defendemos los socialistas, y no menos Europa, que es el riesgo que asoma en estas elecciones. Hori da hauteskunde hauetan erabakiko dana, gizarte bultzada bat nahi badugu, bultzada aurrerakoi bat Europa indartu dadin mundu konplexuago batean, edo muturreko eskuin baten esku uzten bada aldaketa klimatikoa ukatzen duena, eskubide sozialak ukatzen dituena, eta konkistatutako askatasun guztiak ukatzen dituena. Eta hori da Europaren etorkizunaren arazo nagusiena. Badirudi Alderdi Popularrak erabaki duela aurrera egin dugun adostasun handiak haustea, atzera egingo duela dirudi. Eta sozialistok erabaki dugu aurrera egin nahi dugula Europa gehiagorekin, inbertsio gehiagorekin, berdintasun gehiagorekin eta eskubide gehiagorekin. Y esa es la esencia de lo que va a decidirse el próximo 9 de junio, conseguir que haya una contundente presencia progresista en el Parlamento Europeo, porque así tendremos la garantía de afrontar los desafíos en la dirección correcta y no volver a un mundo que ya no existe. El Partido Popular hoy deja la puerta abierta a la ultraderecha que quiere volver al pasado, pero Europa no se puede permitir no seguir avanzando en integración, porque lo contrario sería retroceder y perder. Los socialdemócratas queremos que siga siendo ese faro de democracia y de bienestar y de paz en el mundo, porque es una idea que circula a lo largo de toda esta publicación. En este mundo desordenado, como lo describe Arantxa González Laya con muchísima claridad, es necesario insistir en primer lugar en que el proyecto europeo no solo es el de mayor éxito en la historia, sino que es una necesidad para nuestra propia supervivencia. La cuestión es si el Pacto Verde,
el de inmigración, el pilar social, todo lo avanzado por nuestro impulso se va a poder materializar definitivamente. Si hay plena convicción en los mecanismos que nos hagan transitar a una Europa más social, si va a tener la financiación suficiente, si va a tener unos presupuestos estratégicos para poder seguir transformando nuestra economía y jugar en esa liga con los grandes. Necesita presupuestos estratégicos. En vez de responder a crisis, respondamos a los retos. Para ello necesita reglas fiscales, sí, pero crecimiento económico también, y para eso hay que tener en cuenta la economía real. En la encrucijada en la que estamos necesitamos avanzar en la dirección marcada por el informe Letta, más integración. Pero esa salida posible no será realidad si la extrema derecha finaliza tomando el mando de la Comisión porque la derecha tradicional decida romper los consensos básicos que son los pilares sobre los que la Europa que conocemos se ha construido. Si Vox y sus socios niegan el cambio climático, ¿cómo va a poder desarrollarse ese pacto verde? Si Vox y sus socios niegan el diálogo social y el papel sindical, ¿cómo vamos a poder llevar adelante esa agenda verde con una transición justa? Si Vox y sus socios niegan la Agenda 2030, ¿cómo se va a avanzar en estructuras compartidas para acabar con la desigualdad? Podríamos hacernos muchas más preguntas, pero necesitamos sobre todo respuestas, que son las que se deciden este 9 de junio. Los socialistas, como indica también en este número de la revista Juan Fernando López Aguilar, tenemos que ser la garantía de que esta Europa, que tiene tanto por recorrer, no sucumba a la deriva neonacionalista y reaccionaria, desde la convicción de que es hoy día el espacio que mejor equilibra progreso, libertades y derechos. Y eso, la fuerza socialdemócrata es la que dará respuesta a la pregunta de Ramón. Sí, seremos capaces de afrontar los desafíos y la ciudadanía es consciente de los riesgos y nos confía su apoyo para transformarlos en esperanza, y es en lo que estamos trabajando en estos días de cara al próximo 9 de junio. Así que muchísimas gracias por acudir a esta presentación de este número de la Gran Place, que me parece que es de máximo interés en estos días, y yo le voy a ceder la palabra al compañero Joaquín. Ah, a ti, es verdad. Veros, me da incluso una cierta emoción encontrarme con tantos compañeros y compañeras que hacía tiempo que no veía, y me da mucho gusto, sobre todo, participar en un acto del partido y ayudar, como me corresponde, como militante del partido, al mejor resultado. Pero realmente quien nos trae aquí es la Fundación, y Felipe lo decía antes, cuando la Fundación Mariona India me propuso a principios de este año coordinar este número, obviamente coincidí en la oportunidad de hacerlo, y construimos una revista, un librito que podéis incluso comprar, que está fantástico. Sinceramente creo que os lo puedo decir porque hemos hecho un buen número. Yo creo que es el mejor número que sobre Europa en este momento existe en la bibliografía española. Es un poco de bilbaíno esto, pero realmente es un buen número, y que pone muy en su lugar la importancia del debate que nos traemos, ¿no? La idea central que nos trajo y que en gran parte preside todo el debate político actual es un poco la de que Europa obviamente es una construcción maravillosa, no olvidéis nunca esto, es una idea fantástica, lleva 70 años largos construyéndose y ha superado crisis innumerables, y muy en particular ha superado lo que llamamos la policrisis de la segunda década de este siglo, que acumuló un momento particularmente grave para la Unión Europea con la crisis del euro, recordarlo, estuvimos al borde del precipicio, con la crisis migratoria, con la crisis del Brexit, con la crisis de la invasión rusa en Crimea, con la aparición de los populismos antieuropeos. Todo esto en gran parte lo hemos superado, y en cierto modo incluso hemos afrontado la siguiente crisis, la suma de la pandemia y las guerras, o la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, con éxito, ¿no? La Unión Europea ha mostrado como una gran fortaleza para salir adelante de esas crisis. Pero nuestra convicción era que lo que estaba ocurriendo en este momento era mucho más grave que nunca. Y a pesar de que Europa ha hecho a lo largo de su historia reconstrucciones maravillosas, esto que estaba ocurriendo ahora era mucho más grave que nunca. Y esto es lo que trata de hacer la revista, enfrentarse al mundo nuevo que nos ha llegado con la pandemia y con la guerra, y con las guerras. Porque el mundo, queridos compañeros, el mundo ha cambiado mucho, y ha cambiado a peor.
Esta es la idea. Es un mundo profundamente hostil a la idea europea, a las ideas europeas, al hábitat en el que nos hemos desarrollado durante mucho tiempo los europeos, que era un mundo más o menos ordenado, con un comercio internacional más o menos organizado, con interdependencias mutuas. Bueno, era un mundo en el que Europa tenía un papel. Y de pronto nos han cambiado el tablero. Nos han cambiado el tablero, compañeros. Esto está muy mal. El mundo se enfrenta a una serie de transformaciones brutales, especialmente geopolíticas, que han planteado a los europeos, yo diría, una crisis existencial. Un poco lo de decir, bueno, somos capaces de hacer todo lo que el mundo nos está planteando y de enfrentarnos a estos retos que se derivan de estos cambios geopolíticos, o no existiremos. Así de crudo. Lo ha dicho Macron, lo dice Arantxa González Daya muchísimos en sus artículos, lo dice Borrell constantemente. Los retos que plantean una geopolítica en gran parte sostenida por una nueva Guerra Fría 2.0, Estados Unidos-China, en lo comercial, en lo tecnológico, en el combate de poder, en lo bélico inclusive, y en lo militar, incluyendo a Rusia como tercer gran pivote, nos plantea una Europa que tiene que hacer frente a nuevos retos. Y esta es un poco la idea que hemos afrontado en la revista y que hemos tratado de responder en lo que yo llamaría 5 grandes retos estratégicos de la Unión Europea, ¿no? El primero de ellos es precisamente el que surge de una Europa amenazada. Una Europa amenazada. La idea de la guerra había desaparecido de la cultura europea, pero está ahí. No es porque vayamos a hacer la guerra mañana, pero es porque hay riesgo de que Europa no sea capaz de defenderse. No tanto porque tengamos un afán bélico, porque somos un proyecto de paz. Atención, nunca dejaremos de ser un proyecto de paz. Pero tenemos que ser suficientemente fuertes para que no nos tomen el pelo, o para que alguien no crea que puede quedarse con nosotros. Es así de crudo. De manera que el debate sobre la seguridad y la defensa europea ha entrado como un cañón, nunca mejor dicho, en nuestra vida. Y Europa se enfrenta a unas elecciones americanas en las que no sabemos qué va a pasar, porque Trump abiertamente le ha dicho a Rusia, yo no les voy a defender, haga usted lo que quiera con ellos, con los europeos. Invádele si quiere. No es mi problema. Y hemos dejado de tener, por tanto, ese sostén y, por tanto, nos enfrentamos a la necesidad de construir un sistema defensivo propio, que no tenemos. Todos nuestros ejércitos están fracturados, no hay armonización armamentística, no hay planificación estratégica, y de pronto la defensa ha entrado, insisto, como un reto estratégico brutal. Reto número 1. No sé si en orden de importancia, pero lo he puesto de esa manera para que tengamos en cuenta que eso está ahí, ¿no? El segundo es, digamos, esa apelación que hacía Idoia a una geopolítica hostil, adversa, en la que, digamos, dos o muchos players, muchos nuevos jugadores en el mundo, no solamente Estados Unidos y China y Rusia por su capacidad de amenaza y por su capacidad bélica, etcétera, sino otros nuevos líderes. Antes se llamaban BRICS, pero ahora son líderes multipolares. Es decir, no es un mundo multilateral organizado, sino es un mundo multipolar. Los indios, India, Brasil, Turquía, Arabia Saudí, nuevos líderes ejercen una enorme influencia en sus regiones. Y de pronto Europa se ha encontrado con que no tiene capacidad de operar, con que no es tomada en cuenta, en parte porque tampoco tiene un sistema defensivo propio y no tiene una capacidad de influencia desde el punto de vista bélico. Pensar, por ejemplo, en lo que está haciendo Rusia con la Wagner, con un ejército casi medieval, pagado por ellos, que están interviniendo en el Sahel y prácticamente cambiando regímenes políticos de un montón de países que obviamente amenazan seriamente nuestra propia estabilidad, con lo que son los países del Sahel.
aprovechando y manipulando el sentimiento anticolonial francés. Entonces Europa necesita tener una política exterior potente y ser un player, un jugador con fuerza, que se le tenga en cuenta. Y eso no puede hacerse con una Unión Europea que para tomar una sola decisión en política exterior necesita la unanimidad. Porque para conseguir esos acuerdos, cada vez que hay un problema, y problemas hay todos los días, a todas horas en el mundo, necesita reunir al Consejo de Ministros de los Ministros Exteriores de los 27, reunirlos, conseguir la unanimidad y tomar alguna pequeña decisión. Así no se puede jugar. Ese es el segundo reto estratégico, ¿no? El tercero es la seguridad, porque no es solamente la seguridad defensiva de la que hablaba antes, es también la seguridad económica. ¿Y esto qué significa? Significa que de pronto hemos descubierto que habíamos deslocalizado toda nuestra producción abiertamente, alocadamente, buscando producciones baratas en Asia y en el resto del mundo, y hemos descubierto que no tenemos paracetamol en Europa, o mascarillas, o respiradores, o chips, y que todas las cadenas de aprovisionamiento de tu propio funcionamiento económico, inclusive el alimentario, o el farmacéutico, y otros muchos, dependen de países que ya no son amigos, que dependen de otros líderes regionales, o inclusive de una logística de comunicación, véase el canal de Suez o el canal de Panamá, el de Suez cerrado por los hutis y el de Panamá cerrado por el cambio climático, que de pronto te dejan bloqueado, te producen un shock de capacidad de producción o te obligan a comprar mascarillas de mala manera en los aeropuertos cuando no tenemos cómo respirar, ¿no? Y entonces esta seguridad, esta nueva logística, esta nueva geopolítica tan adversa nos obliga a construir, digamos, sistemas comerciales ordenados, un nearshoring, es decir, una capacidad de conexión con países que te puedan, que sean fiables, que te den energía, que no teníamos. El 85% de nuestra energía era fósil y procedía de Rusia, mucha de ella, y ahora no queremos la energía rusa, tenemos que hacer renovable, pero o tenemos que producir o tenemos que traer gas de Kazajistán o de Argentina o de Venezuela. Y andamos buscando por el mundo fuentes energéticas fiables que sustituyan a la que teníamos, pero como esto todo lo demás. Entonces, tercer gran reto, la seguridad económica. Cuarto gran reto, la tecnológica. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto que hemos perdido terreno y que otros, sobre todo chinos y americanos, van mucho más adelante que nosotros. Y que hay materias que van a definir el siglo XXI, en materia digital, en materia de plataformas digitales, que están en manos de los americanos o de los chinos, y hay materias, en la computacional o la inteligencia artificial u otras muchas, que van a dominar el mundo en las que Europa no está, porque está lejos. Y eso nos obliga a tener que reformular todo nuestro mercado interior y hacer un gran esfuerzo de competitividad. ¿Para qué? Para no ser un parque temático. Es un poco provocador lo que digo, pero para que Europa sea capaz de producir y vender en el mundo, todo. Y que tengamos, por tanto, una Europa capaz de hacer todo esto, ¿no? Perdonar por la extensión. Y quinto, y esta es la última idea, es que para hacer todas estos retos, para enfrentar todas estas demandas, que son brutales, existenciales, repito, hace falta un sistema financiero, un marco de financiación público y privado que pueda soportar todos estos gastos. Y no lo tenemos. No lo hay. Lo que gastamos en el presupuesto europeo es muy bajo. Hemos inventado el Next Generation, fantástico, enhorabuena, pero va a haber que reproducirlo para muchas cosas. Habrá coincidencia en Europa para poderlo hacer, etc. De esto hablaremos también, especialmente con las nuevas reglas fiscales, el marco financiero, pero Europa no tiene mecanismos financieros para abordar semejante tarea. Con esto acabo. Y entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que todo esto que hay que hacerlo juntos. Y solo un proyecto federalista es capaz de hacerlo. Solo el federalismo europeo da solución a esto. El otro día escuché a un filósofo explicar que
no hay tanto riesgo con las derechas populistas o con la derecha populista nacionalista, como queramos llamar, ¿no? Puesto que, por ejemplo, Meloni pues no ha mostrado una actitud anti-europea, porque está construyendo Europa. Bueno, y como ella, pues podríamos decir, mañana el gobierno holandés, que va a ser un gobierno presidido por un partido de ultraderecha, del señor Wilders, aunque él no esté, y así podríamos seguir con Dinamarca o con Polonia, o con Polonia no tanto ahora, con Hungría desde luego, con la República Checa, con Eslovaquia, etcétera, etcétera. Montones de partidos neonacionalistas o nacionalistas estatales que consideran que la soberanía de su país hay que respetarla, sin comprender que en su país no ejercen ninguna soberanía. Es mentira. La soberanía o la ejercemos juntos o no es soberanía. Esta es la clave. Esta es la clave. Y entonces este señor, este filósofo, Daniel Innerarity concretamente, venía a decir que no es tan grave el reto. Yo le dije luego, atención, no, el reto es gravísimo. La victoria de estas opciones etnonacionalistas que hay en Europa, que hay muchísimas, va a representar no una piedra en el zapato en la construcción europea, es un ladrillo. No vamos a poder caminar. No vamos a poder caminar con ellos, porque no van a querer compartir la necesidad de construir juntos todas esas decisiones que hay que tomar, que son muy graves. ¿Cómo armonizas el armamento? ¿Cómo decides quién hace submarinos o quién hace otra cosa? ¿Cómo decides que quieres hacer grandes campeones europeos en materia ferroviaria? ¿Cómo construyes unificación de las compañías telefónicas, que tenemos 70 en Europa contra 4 en Estados Unidos? O una en China. ¿Cómo compites con eso? Unificando, armonizando, haciendo fuertes campeones europeos. Todo eso hay que hacer. ¿Y eso qué exige? Ejercer la soberanía juntos. Integrar más Europa. Europa federal. No hay salida con la respuesta nacionalista al proyecto europeo del momento. Ese es el debate, y con esto acabo, ¿no? El temor a lo que pueda ocurrir en las elecciones, y no solo en las elecciones, sino a la presencia de fuerzas etnonacionalistas, porque además de la brecha izquierda-derecha, hay una brecha extraordinariamente importante entre cosmopolitas y federalistas con etnonacionalistas. Ese es el debate para mí más importante. Y esa concepción nacionalista de querer ejercer la soberanía nacional frente a la soberanía europea nos mata. Ese es el verdadero riesgo europeo. Por eso, socialdemócratas somos federalistas. Y el federalismo es Europa. Gracias. Muy bien. ¿Se oye este? Sí. Encantado de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros en mi ciudad, con mi candidata al Parlamento Europeo y con Ramón, por supuesto, con el que he compartido el ideal europeo, el ideal español, el ideal de la autonomía de Euskadi y tantos otros. Somos de la misma quinta, además, un poco formamos parte del paisaje ya, pero seguimos al día lo que está pasando en el mundo, en Europa, y creo que tenemos la responsabilidad, no solo el gusto, el placer de estar aquí, con Felipe Juaristi y con los amigos y compañeros de la Fundación Mario Naindía, colaborando en el número de la revista Gran Place que ha coordinado Ramón y tratando de explicar algo que Ramón ha explicado muy bien, pero yo voy a incidir en algunas de las cosas que ha tocado y quizás desarrollar alguna con un poco más de extensión. No temáis que no os voy a aburrir con las reglas fiscales, están ahí. Quien esté interesado en las reglas fiscales, que se lea el artículo y verá que es un lío. Aunque decían que se iba a simplificar, aunque esté simplificado en relación a lo que todavía hay, lo que viene va a ser también complicado, muy importante, muy necesario, pero hay que ser muy experto y tener afición, además, a las reglas fiscales para saber exactamente qué va a salir de ahí. Pero bueno, vamos a hablar de Europa. Estas elecciones, no sé qué número hacen de las elecciones directas al Parlamento Europeo, las primeras fueron
en el 1979, el año que nació Eneko Andueza, que antes me ha dicho que era el 79, un año muy importante, que nació Eneko, porque hubo las primeras elecciones municipales, porque tuvimos un lío en el Partido Socialista monumental, que duró unos cuantos meses hasta que nos recuperamos, con aquel debate del marxismo y tantas otras cosas que pasaron en aquel tiempo, en aquel año. Aquellas primeras elecciones al Parlamento Europeo directas, donde todos pudimos votar al Parlamento Europeo, a nuestros representantes, eran algo que no se entendía muy bien por la inmensa mayoría de quienes participaron o participamos en la votación. Quienes estábamos ya muy metidos en la historia europea, que en mi caso empezó antes de que naciese Eneko, antes del 79, el primer trabajo fue en Bruselas sobre temas europeos, pero, y bueno, vamos a elegir al Parlamento Europeo, no teníamos muy claro cuáles eran las competencias que entonces tenía el Parlamento Europeo. Después ha habido varias reformas del tratado, vino el Tratado de Maastricht en el año 92, el que creó el euro, la Unión Económica y Monetaria, creó la Unión Europea, donde se metieron nuevas responsabilidades, después vinieron nuevos países miembros, y entre la complejidad de la composición de la Unión Europea con 28 países, cuando se nos fueron los británicos, que nos hemos quedado en 27, pero más que van a venir, hace que el Parlamento Europeo haya ido ganando protagonismo, haya ido ganando responsabilidades, colegislando junto con los gobiernos de los países miembros en muchísimas de las cosas que nos afectan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en muchísimos de los temas que se debaten en los parlamentos nacionales para incorporar en las leyes de cada país lo que se ha decidido por los legisladores europeos. Y ahí están los parlamentarios europeos cada vez con más importancia y con más relevancia. Y esto es así hasta estas elecciones del 9 de junio, que van a aumentar todavía mucho más la relevancia del Parlamento Europeo. Y intentaré explicar por qué es tan importante que haya más participación, la máxima participación posible y la máxima conciencia por parte de los electores de qué es lo que va incluido cuando depositamos la papeleta en las urnas. Está cambiando el mundo, lo ha descrito perfectamente Ramón, suscribo todo lo que ha dicho. Está cambiando la situación europea, no hay más que ver cualquier informativo, aparte del guirigay de los debates en las cuestiones de control del Congreso o del Senado. Las demás noticias que son mucho más importantes para nuestra vida y para nuestro futuro y para de las próximas generaciones, de nuestros hijos y nuestros nietos, va a ser un mundo totalmente diferente desde la perspectiva europea y desde las responsabilidades de quienes sean votados y apoyados para el próximo Parlamento Europeo, junto con los gobiernos de los países miembros, junto con quienes sean los miembros de la Comisión Europea, el presidente o presidenta de la Comisión. Todas son las elecciones más importantes en el ámbito europeo, de las que nunca imaginamos que iban a tener tanto contenido y tanta capacidad de orientar la evolución de la integración europea y de la Unión Europea en un sentido o en otro. Hay muchas razones. Es una integración, la europea, mucho más necesaria en el mundo de hoy y sobre todo en el mundo de mañana que la importancia que ha tenido la integración europea, que ha sido mucha. Desde que se empezó el proceso con el mercado común, la comunidad del carbón y el acero, allá por el año 51, el mercado común en el 58, después vino la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, después ha venido la ampliación, después han venido las decisiones que ha ido tomando la Unión Europea, lo hemos visto en estos últimos años, desde la pandemia para acá. Antes, inmediatamente antes había estado la crisis económica, financiera, tremenda, muy complicada, de la que fuimos saliendo con problemas muy serios. Recordaba Ramón el momento de riesgo de la quiebra del euro, de la moneda única y de todo lo que supone la moneda única. Después ha venido la pandemia, que ha obligado a la Unión Europea actual, en estos últimos años, en el año 20, 21, a tomar decisiones que nunca imaginábamos que iba a ser capaz de tomar con 27 países recién salidos
de las anteriores crisis, tomando decisiones sobre materias de política de salud pública, compra conjunta de vacunas, buscar mascarillas por todo el mundo, buscar medicamentos, buscar instrumentos médicos, apoyo a los sistemas sanitarios. E inmediatamente después, cuando todavía quedaban los rastros del dolor y el sufrimiento de millones de europeos con la pandemia, con las muertes durante la pandemia, con las consecuencias y las secuelas del virus en mucha gente que todavía la sigue sufriendo, que ahora vuelve a aparecer otra vez el virus un poquito por aquí y por allá. De nuevo, no hemos acabado todavía con eso, pero vino una crisis de los precios de la energía provocada por Putin, no surgida por la maldad de los mercados energéticos, no, provocada por Putin, que no le bastó con subirnos los precios y controlar los suministros de combustibles que hasta hace muy poco eran imprescindibles para poder tener luz y para poder tener medios de transporte funcionando, etcétera, etcétera, y vino la invasión de Ucrania, que eso ha acabado de cambiar el panorama del mundo para los próximos años y probablemente para las próximas décadas. Porque además de Putin y además de los chinos controlando con su enorme poder económico suministros de materias primas esenciales para generar energías renovables, energías verdes en nuestros países, porque dependemos de ellos en parte de sus tecnologías y en muchas de las materias primas que ellos tienen en su territorio o procesan en su territorio. Luego viene el riesgo, que se refirió Ramón, de que Estados Unidos, que ya sufrimos el Trump primera fase, hace todavía no tanto tiempo, hace 5 años, puede venir el Trump segunda fase, 2.0, que está amenazando ya directamente a los europeos. Al resto del mundo también, por supuesto, pero en lo que nos afecta directamente, nos amenaza porque no quiere integración europea. Porque cree que la integración europea le puede hacer sombra, le puede estar haciendo sombra ya y le puede hacer más sombra en el futuro a unos Estados Unidos que ya no tienen el poder que tuvieron, están obsesionados con que China les pueda igualar en poder, en relevancia global, pero no pierden de vista que la Unión Europea es el tercero en discordia de los grandes poderes del mundo y que no puede ser una Unión Europea con más fortaleza, con más capacidad, con más relevancia, con más capacidad de influencia en el resto del mundo de la que tiene hoy nuestra Unión Europea. Por lo tanto, un mundo nuevo que se nos presenta y que va a empezar a dibujarse por parte de los europeos con lo que salga de las elecciones del 9 de junio en el Parlamento que vamos a elegir todos. Con nuevas reglas del juego. Se refería Ramón a lo difícil que es tomar decisiones en materia de política exterior porque requiere la unanimidad. Borrell se queja cada vez que puede. Dice, es que no me dejan hacer lo que yo quiero hacer y lo que creo que Europa debe hacer porque no se ponen de acuerdo quienes me tienen que dar por unanimidad el mandato. Pero es que además no podemos tomar decisiones como europeos en materia de impuestos. Necesitamos la unanimidad y basta que el representante de Malta en la mesa de los 27 diga que no esté de acuerdo para que no se pueda tomar ninguna decisión con independencia de la existencia de paraísos fiscales, de los miles de millones de euros que perdemos como consecuencia de la capacidad de eludir el pago de impuestos por parte de empresas transnacionales o multinacionales, por la imposibilidad de elevar los ingresos de la Unión Europea, que tiene un presupuesto ridículo para todo lo que queremos que haga a partir de estas elecciones, a partir de la elección de la nueva Comisión Europea y del nuevo representante para la política exterior y del nuevo presidente de los jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo en los próximos meses. Tenemos desafíos, por supuesto. Se ha referido Ramón a los principales y no me voy a detener en ello. Pero parte de esos desafíos suponen enormes riesgos que tenemos que ser capaces de amortiguar, cuando no de eliminar, gracias a la acción europea. Por lo tanto, las nuevas reglas nos tienen que servir para tomar las decisiones que nos convienen a los europeos, no la que le puedan convenir a un país
que pueda bloquear decisiones que no le gustan o la que les pueda convenir a 2 o 3 grandes países europeos que todavía tienen relativo poder, menos del que ellos creen, pero tienen todavía poder para tomar decisiones en contra de los intereses de otros países de la Unión Europea. Estamos viendo con las subvenciones a las industrias en tiempos de crisis energética y en tiempos de problemas comerciales, en tiempos de problemas de enfrentamientos y tensiones por la fragmentación de los flujos comerciales y de los flujos de inversión. Esos países no quieren todavía, antes de que empiece el nuevo ciclo político europeo, de que se puedan tomar decisiones por la Unión Europea sin su visto bueno, siempre incondicional, pensando en que los demás tenemos que pedirles permiso para subvencionar sus industrias, aunque eso nos haga la competencia dentro del mercado único a las industrias de los demás países europeos, además de la competencia que nos hacen los chinos, con su capacidad, con una economía que no es una economía de mercado digna de tal nombre, con una influencia sobre las empresas privadas chinas, apoyos públicos, etcétera, que llevan a que nos hagan una competencia desleal, además de copiarnos todavía la tecnología de la que no disponen ellos con sus enormes esfuerzos de investigación. Y la competencia desleal que nos hace Estados Unidos, que ha puesto encima de la mesa 400.000 millones de dólares, más o menos la misma cifra en euros, 400.000 millones, para ayudar a sus empresas con el eslogan que se inventó Trump, pero que Biden también lo utiliza, que es: lo hecho en América primero y lo demás que espere. Y el dinero americano, 400.000 millones de euros, destinados a las empresas que se deslocalizan de países europeos para ir a Estados Unidos o que tienen dificultades enormes para operar con un mercado tan importante como el de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, que tiene en estos momentos unos apoyos que nos hacen una competencia desleal. Por lo tanto, necesitamos competitividad, necesitamos una política industrial nueva, moderna, del siglo XXI, no la que conocimos hace 40 años aquí en Euskadi y en otras zonas de las viejas industrias españolas que se estaban cayendo antes de que empezase la reconversión industrial y todas las políticas que siguieron. Y ahora viene la política industrial europea, que tiene que tener buenas reglas comerciales, buenas reglas de inversión y buenos instrumentos para protegernos de las actuaciones desleales de otros países, China, Estados Unidos, pero otros muchos, de ese mundo multipolar que ha descrito Ramón, y eso requiere una capacidad de decisión que no puede ser una capacidad de decisión alemana, unos días, otros días francesa, otros días italiana, tiene que ser una capacidad de decisión europea, y para eso las reglas de toma de decisiones, el tamaño del presupuesto, el origen de los recursos que financian el presupuesto europeo tiene que cambiar. Y de eso se habla en la revista, en muchos de los artículos, se dicen cosas extraordinariamente interesantes de las que conviene estar advertido de que eso es lo que está en juego, entre otras cosas, en las próximas elecciones europeas y en lo que venga después de composición de las demás instituciones de la Unión. Tenemos que saber que tenemos problemas políticos también muy fuertes. Hay democracias europeas que ya no lo son tanto. Para entrar en la Unión Europea todos tuvimos que pasar, y nos alegraba mucho a los españoles y a los portugueses y a los griegos y a los que venían de los países del este, dice, oye, que me exijan garantías democráticas y protejan y consoliden mi democracia en los momentos de la transición hacia la democracia. Pero algunos de los países que han venido en los últimos 15 años de nuevas ampliaciones a la Unión Europea, Hungría es el caso más palmaria, lo era Polonia, ahora ha mejorado la situación, pero está Eslovaquia también con una situación complicada, está Croacia, más pequeñito y menos conocido, pero tiene un gobierno donde ha entrado la extrema derecha, pero está Italia, que es un país fundador, que tiene una primera ministra de extrema derecha. Y está Escandinavia, algunos países escandinavos, donde la extrema derecha participa en los gobiernos, están en coalición
con partidos inequívocamente democráticos, pero que han bajado la guardia ante el virus de las democracias iliberales, que dice Orban, es decir, no democracias. Cuando le añadimos un adjetivo a la democracia, deja de ser una democracia plena, y está ese virus que ha entrado incluso en la mente de la que es presidenta de la Comisión actual y candidata del Partido Popular Europeo para la futura Comisión. Ursula von der Leyen, que ya ha anunciado que a ella le encantaría llegar a acuerdos para recibir el apoyo como futura presidenta de la Comisión Europea de Giorgia Meloni. Pero después de esa declaración, que inmediatamente contó con la oposición del candidato socialdemócrata de Nicholas Schmid en un debate en directo, siendo miembro de la comisión también, cuya presidenta es Ursula von der Leyen, se le ha opuesto y dice: como sigas por esa vía, no tendrás el apoyo socialdemócrata. Y lo dice en serio. O sea que esta señora, si sigue con la tentación de llamar a la extrema derecha para que la apoyen, sabiendo que le van a poner condiciones para hacer méritos para ese apoyo, la señora puede quedarse sin apoyos y por lo tanto yo creo que se quedaría sin mayoría. Que la vote, la tienen que votar, aparte de que la tienen que proponer los jefes de Estado y de Gobierno, el Parlamento Europeo que elijamos el 9 de junio tiene que votarla por mayoría absoluta para la investidura de la nueva presidencia de la Comisión. Y ya lo han dicho los socialdemócratas, por supuesto también los verdes, también otros partidos y grupos de izquierda, también la mayoría de los liberales, me han dicho no, por esa vía, con pactos con la extrema derecha, no te vamos a apoyar y por lo tanto no vas a ser presidenta. Y eso es lo que nos estamos jugando también en las elecciones al Parlamento Europeo. Si miramos los sondeos, hay algunas publicaciones que anticipan los datos según los sondeos, igual que hacen los medios de comunicación españoles. Algunos de ellos hacen una agregación de los resultados de sondeos españoles para saber cómo están las cosas aquí en España. A escala europea se está haciendo lo mismo. Y a escala europea se ve que los dos grupos de extrema derecha que existen en el actual Parlamento Europeo no van a tener mayoría sumando sus escaños con el Partido Popular Europeo. No lo van a tener. Pero de momento se ha producido ya hace 2 días la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, que está en otro grupo de los 2 grupos de extrema derecha que hay en el Parlamento Europeo, diferente al de Giorgia Meloni, que le ha dicho: oye, yo también juego a ese juego, queremos participar en la futura mayoría del Parlamento Europeo porque la representante del Partido Popular Europeo, actual presidenta, nueva candidata a presidir la Comisión, está dispuesta a llegar a acuerdo con nosotros. Y eso yo confío en que no salga, porque le va a pasar a la señora von der Leyen lo mismo que le pasó a Feijóo en las elecciones de julio del año pasado. Es que dice: no, yo no puedo ser presidente, no quise ser presidente porque no quise llegar a un pacto con el grupo de Puigdemont. Y dice: bueno, está en su derecho de no llegar a acuerdos con Puigdemont, pero no me venda motos, porque si usted hubiese llegado a un acuerdo con el grupo de Puigdemont, que como se sabe tiene 7 escaños en el Congreso de los Diputados, hubiese perdido inmediatamente el apoyo de quienes sí estaban dispuestos a hacerle a usted presidente, que son los de Vox. Entonces, o con la extrema derecha o con una mayoría más amplia, más democrática, más plural, más difícil de conseguir acuerdos con los socialdemócratas, con los grupos liberales, con grupos de izquierda, con los verdes europeos, pero o lo uno o lo otro. Porque Europa tiene que hacer muchas cosas en el futuro. Tiene que seguir luchando contra el cambio climático, y von der Leyen en su campaña electoral ha levantado el pie del acelerador de la Comisión y ha dejado de apoyar iniciativas para seguir avanzando en el Pacto Verde, porque tiene que hacer esfuerzos para convencer a una mayoría de países y a una mayoría del Parlamento Europeo para encontrar nuevos recursos económicos para el presupuesto europeo,
porque sin más recursos económicos el presupuesto europeo actual, que es muy pequeñito, solo puede dedicar dinero a la política agrícola común, a los fondos estructurales y poco más. Y ahora necesitamos seguir financiando políticas de lucha contra el cambio climático, financiar políticas para desarrollar la investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías digitales, para financiar los recursos que tengamos que dedicar para proteger nuestra propia seguridad y nuestra propia defensa, y los números no dan por el lado de los ingresos, como no estemos dispuestos a organizar la Unión Europea de manera que podamos tomar decisiones no solo para mantener el actual Fondo de Recuperación y Resiliencia, el Next Generation, que todavía tenemos que gastar buena parte de esos recursos, sino para prolongarlo en el tiempo, que se aprobó por una sola vez, y hay países que ya dudan de si ese fondo seguirá siendo necesario y va a ser imprescindible. Se estima por parte de la Comisión Europea, por parte del presidente francés Macron, por parte de Mario Draghi, que está preparando un informe sobre la competitividad europea, que Europa va a necesitar cada año invertir en el Pacto Verde, en la transición digital, en la política de mejorar nuestra capacidad de defensa, más los gastos actuales que ya no se van a suprimir, sino que se van a proyectar hacia el futuro. Necesitamos invertir 700.000, 800.000 millones de euros al año entre el presupuesto europeo, lo que puedan poner los países, y no todos tenemos una situación de nuestro presupuesto más holgada que nunca como para aumentar nuestras inversiones más de lo que nos viene por los fondos europeos, lo tenemos más complicado, y además el sector privado. Entonces, ¿y qué necesita el sector privado para compartir proyectos de inversión y esfuerzos de inversión con el sector público europeo y nacional? Necesita que avancemos en la unión bancaria, que no está completa todavía, para poder tener instituciones bancarias y financieras más amplias a escala europea, que ahora están fragmentadas a escala nacional. Estamos viendo ahora con esta OPA entre el BBVA y el Sabadell, muy complicada para uno o para otro. Yo no sé quién ganará, ni ellos tampoco, pero todo el mundo que sabe cuáles son las necesidades del futuro dice, pero lo que necesitamos es que se unan bancos europeos de diferentes países europeos para tener bancos del tamaño necesario para contribuir con su financiación al sector privado en el enorme esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos años. Por lo tanto, esfuerzos en materia de las políticas prioritarias, esfuerzos financieros para que no nos vengan a decir al cabo de unos pocos años a los europeístas, sí, prometían muchas cosas en la campaña electoral, pero todo eso no lo podéis hacer porque no tenéis sistemas para tomar decisiones que no exijan la unanimidad, allá donde todavía existe, y medios financieros para que el presupuesto europeo ayude como debe ayudar, como los europeos queremos que ayude, a todo el esfuerzo que tenemos que hacer, que nos va a beneficiar a nosotros y que nos va a ayudar a sacar la cabeza de esa situación difícil, complicada, que no nos gusta a ninguno, y es que nos diga el presidente francés, es un discurso de hace un mes o así en la Sorbona, que Europa tiene riesgo de morir. Eso lo dijo, y lo dice Eneko Landaburu en el artículo de la revista que presentamos hoy, eso lo dijo Delors en el año 85. Dice, Europa, salíamos de otra crisis del petróleo, salíamos de lo que se llamaba la euroesclerosis, no se crecía, la estanflación, subían los precios y bajaba el PIB, y Delors dijo, nuestra supervivencia reside en que sepamos tomar decisiones con visión de futuro, no para arreglar los problemas del pasado, que también, pero con visión de futuro para poner nuevos proyectos de ambición europeísta encima de la mesa, y así evitaremos el declive y ganaremos el futuro. Pues estamos en una situación que recuerda, aunque yo creo que esta es más compleja todavía, de la que tenía Europa cuando estábamos nosotros a punto de entrar en el año 85, y que tanto nos beneficiaron las decisiones con visión estratégica, con visión y ambición europeísta de Delors en los años 80, cuando entramos nosotros. Eso es lo que necesita Europa, eso es lo que está en juego en las elecciones
del día 9 de junio y ojalá que estas ilusiones, estas ambiciones, esta convicción de que Europa nos da lo que necesitamos tener para sobrevivir en este mundo tan complejo, ojalá eso las urnas nos lo confirmen el próximo 9. Muchas gracias. Muchas gracias, Idoia, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Joaquín. Yo creo que ha sido muy esclarecedor, habéis definido el marco europeo, los retos, el futuro. No conviene hablar del pasado, aunque Joaquín ha hablado un poquillo porque es mayor que nosotros, se entiende. Y como estamos así en fraternidad y amistad y tenemos tiempo, yo rogaría al que tenga deseos de hacer alguna pregunta que la haga, y sí, yo creo que cualquiera de estos tres ponentes responderá con mucho gusto y con mucha sabiduría. ¿Algún valiente? A ver. Sí. No, yo creo que tengo buena voz. A ver, tanto Idoia como Joaquín, como Ramón, se han referido a diversos aspectos estratégicos que hoy necesita Europa. Yo creo que ha sido Ramón quien ha hecho un pequeño comentario sobre las políticas sociales. No olvidemos que también en las políticas sociales se necesita la unanimidad de los Estados miembros, salvo en aquellas que complementan el mercado interior. Es decir, se puso en marcha el proceso en Estocolmo del pilar social, pero que no ha pasado más allá de las declaraciones políticas que todos conocemos. Pilar social que fue impulsado por la Confederación Europea de Sindicatos, pero que necesita el desarrollo político, legislativo y presupuestario. Y aquí quiero empalmar con una reflexión más amplia. Es decir, reducir o eliminar la regla de la unanimidad en política exterior y de seguridad, en política fiscal y en políticas sociales, pregunto, ¿es posible hacerlo sin modificar el tratado? ¿Es posible que dentro de 15 días se va a reunir por última vez el Consejo Europeo de esta legislatura, que actualice la propuesta que hizo la Convención Europea y el propio Parlamento para abrir un proceso constitucional para la reforma de los tratados? Yo solo sé que eso que plantea Marisa es deseable e imposible a la vez. Vamos a ver, ¿por qué digo que es imposible? A todos nos gustaría mejorar el tratado aquí o allá, o en muchos aspectos del tratado, aparte de la eliminación al máximo posible de decisiones que haya que adoptar por unanimidad, salvo la propia reforma de los tratados, que esa no la podemos cambiar y tiene que ser por unanimidad. Entonces, si estamos en una Unión Europea actual, con ese horizonte de complejidad y de ambición a la vez que queremos, nos podemos imaginar que eso no es la manera más fácil de empezar este proceso, planteando, primero, antes de resolver todo lo demás, la defensa y seguridad, continuación del Pacto Verde, transformación digital, políticas sociales, lucha contra la inmigración, por supuesto, tal. Antes de eso vamos a ponernos a reformar el tratado. Pero claro, nos acordamos, y tú también te acuerdas, de que en el año 2005 había un proyecto de Constitución Europea fantástico, se sometió a referéndum y dos países fundadores, y no precisamente los más pequeñitos, sino Francia y Holanda, se lo cargaron.
Y hoy me temo que si empezásemos por ahí el proceso, sería el mismo resultado, en unos momentos que sería todavía mucho más preocupante, yo diría hasta trágico, meternos en un bloqueo de la integración europea porque una reforma de tratados fracasa. ¿Hay alternativa? Yo creo que sí. El tratado tiene, el tratado actual, el Tratado de Lisboa, que fue un pastiche de recomponer los restos que habían quedado del tratado de la Constitución Europea, que fracasó. Hay huecos donde se puede avanzar. De hecho, el fondo de Next Generation, planes de recuperación y resiliencia, o el SURE sobre los mercados de trabajo, el apoyo a los trabajadores en desempleo y a políticas activas y tal, todo eso se ha podido hacer emitiendo deuda en común sin modificar los tratados. Y hay otro procedimiento, y no, esto ya es una cosa, no me quiero meter en detalles, tampoco sería capaz. Hay las llamadas pasarelas, que es que si los países miembros, los 27, por unanimidad, renuncian a tomar decisiones por unanimidad, en una decisión, decir, oye, de acuerdo, abrimos la puerta para que se puedan tomar decisiones por mayoría cualificada, eso es posible. No se ha utilizado todavía, pero ahí está, a disposición de quien quiera utilizarlo, y yo no descarto que en algunos temas de política exterior o en temas de política de impuestos se pueda llegar a acuerdo, aunque no todo el mundo participe en la toma de decisiones por mayorías que no requieran unanimidad, que en un momento determinado los que no quieran participar en eso, sin embargo, estén dispuestos a abrir la puerta con su abstención creativa, que le llaman, para avanzar en esas áreas. Yo creo que hay que ser ambicioso, pero a la vez pragmático en los procedimientos para no quedarnos atascados otra vez. No te veo muy convencido, pero... A ver, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, hoy es imposible modificar el tratado y meter la cabeza por ese embudo político imposible puede paralizar. Pero también es verdad que la ciudadanía tiene que reflexionar democráticamente sobre los cambios que necesita Europa, que no solamente son cambios para lograr determinados objetivos, sino también romper las cadenas que impiden que el sistema europeo tome las decisiones adecuadas. Y es verdad que el efecto pasarela puede funcionar. También en algunos casos podrá funcionar las dobles velocidades, es decir, que un grupo de estados se pongan de acuerdo en unas cosas sin otras, manteniendo el mercado interior y manteniendo el sistema europeo. Pero es verdad que yo al menos opino que además de trabajar por estos objetivos, tenemos que trabajar también para mejorar los instrumentos. No, ahora te paso el micro, Ramón. Pero eso, avanzar en la manera que se pueda, de manera creativa, inteligente y con ambición de futuro y con buena orientación, se podrá hacer, y ojalá se pueda hacer, después del 9 de junio, si del Parlamento surge una mayoría pro-europea, que es la mayoría que ha venido empujando la integración europea, siempre que incluye gentes de la vieja democracia cristiana, hoy metidos en el Partido Popular Europeo, los liberales, socialdemócratas, más los verdes, y de vez en cuando algún grupo de la izquierda que existe en el Parlamento Europeo. Con la alternativa que nos ofrece la señora von der Leyen con Giorgia Meloni y nos ponemos así ya, si además viene la señora Le Pen, eso no podrá salir desde mi punto de vista, pero si saliese haría imposible cualquier tipo de avance por milimétrico que sea y abriría la puerta pero para dar marcha atrás. Mi comentario, Luismi, es que efectivamente eso es lo deseable, lo ha dicho muy bien Joaquín, pero es imposible en gran parte porque la ciudadanía europea está mostrando un virus nacionalista muy preocupante. O sea, es que desgraciadamente lo que tenemos enfrente es que en muchos países europeos hay una tentación reivindicativa de un anacrónico soberanismo. Yo lo he citado antes, ¿no? Es esta idea de que
en mi espacio, en mi nación, es donde yo ejerzo mi democracia y soberanamente tomo mis decisiones. Pero es que resulta que no se puede decidir nada en solitario y que es imprescindible compartir esa integración, esa más Europa que tenemos que hacer solo bajo reglas federalistas. ¿Cabría incorporarlo a una reforma de los tratados? Sería lo deseable, pero no es posible. Porque en este momento, si tú te metes en una reforma de tratados, te van a salir unas fuerzas que te van a volver hacia atrás, desgraciadamente. Y por tanto, tenemos que construir salidas pragmáticas, en gran parte por el voto ciudadano de lo que va a venir ahora, y en parte por una Europa obligada, constreñida, a tomar decisiones que algunos nacionalistas no quieren, pero que son inevitables. Por ejemplo, se habla del Next Generation, que ha sido obviamente fantástico, y cuando ha dicho Joaquín lo que hay que gastar cada año en el futuro, implica que de nuevo Europa va a tener que afrontar emisiones financieras para poder aumentar su presupuesto raquítico y poder abordar estos retos que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde vamos a ponernos de acuerdo, inclusive con quienes a priori están en contra de esos avances? Pues, por ejemplo, es muy probable un Next Generation en materia de defensa. ¿Por qué? Porque los países bálticos, más Polonia, más Hungría, más otros muchos, dicen, sí, ahí sí, porque la defensa me preocupa. Y entonces va a haber ese tipo de, digamos, emergencias que van a ir surgiendo en la política, que nos van a permitir ir avanzando, como siempre pasa en la Unión Europea. Pero sinceramente no cabe pensar en un proyecto de reforma de tratados en este momento, porque sería perjudicial, porque podría llevarnos a lo contrario, ¿no? No, que me dice que tenemos que ir acabando, por tanto, pues nada, reiteraros nuestro agradecimiento por acercaros aquí. Gracias también a los organizadores y a los periodistas y nada, que tengan ustedes un buen día.